En Mateo capítulo 2 se nos revela la historia de los Reyes Magos o de los sabios del Oriente que vinieron desde muy lejos para ver al niño Dios. ¿Eran realmente tres? Esto y otros detalles más de la infancia de nuestro Señor lo vamos a ver en Mateo capítulo 2. Básicamente en el capítulo 2 de Mateo vamos a ver la reacción del mundo no judío a la venida del Mesías. Y podemos ver allí la adoración por parte de los sabios, el rechazo por parte de Herodes, todos ellos personajes importantes del mundo pagano, y principalmente lo que atraviesa todo el capítulo 2 es el cuidado de Dios a su Hijo. Y el capítulo lo podemos dividir en las siguientes partes. De los versículos 1 al 12 vemos la alabanza de los magos y la astucia de Herodes. En los versículos 13 al 18 veremos la persecución de Herodes y el cuidado de Dios a su Mesías. Y en los versículos del 19 al 23 veremos el retorno del Mesías a su tierra. Y obviamente que la parte más conocida de este capítulo 2 de Mateo es la visita de los sabios del Oriente, y es lo que vamos a ver en este momento. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12 dicen así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes y toda Jerusalén se agitaron. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde nacería el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un líder que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, para saber de ellos el tiempo preciso en que habría aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan allá y averigüen cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y arrodillándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Habiendo sido advertidos por un sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Los sabios del Oriente, y los personajes principales son el niño, Herodes, los principales sacerdotes y escribas, y los personajes secundarios, José y María. Y analizando las diferentes fases de esta historia, de la narrativa, podemos observar lo siguiente. El conflicto y la complicación de esta historia se da por causa de estos sabios que vinieron del Oriente. Y la capacidad para resolver este conflicto viene de parte de Herodes y de los escribas, que buscando en las escrituras llegaron a la conclusión de que el niño nacería en Belén, en la tierra de Judá. Y el cambio repentino sucede cuando estos sabios ven nuevamente la estrella y ésta los guía hasta el lugar donde está el niño. Y el desenlace final de esta historia se da cuando ellos lo adoraron, ofrecieron sus regalos y regresan a su tierra por otro camino. El evangelista Mateo nos sitúa en el lugar y en el contexto político en donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y allí en el mapa vemos la ubicación de Belén, que era una pequeña aldea ubicada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Y también vemos allí todo el territorio en donde gobernaba el rey Herodes, conocido también como Herodes el Grande. El historiador judío Josefo indica que gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Se caracterizaba por ser despiadado e hizo matar parte de su familia y sus cercanos por simple desconfianza. Murió poco tiempo después del nacimiento de Cristo, como leemos en Mateo 2:19. Los protagonistas de esta historia son los sabios del Oriente. Ellos son llamados aquí magoi en el griego. La palabra magoi
en el griego tiene un significado más amplio que simplemente magos o aquellos que se dedican al estudio de las artes ocultas, sino más bien tiene el significado de sabios. Por esto muchos lo llaman los sabios del Oriente. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos eran. El texto dice nada más que unos sabios que vinieron del Oriente. No sabemos allí si en realidad eran 3. ¿Y por qué la historia o la tradición asume que eran 3? Por los regalos, que después más adelante vamos a ver que ofrecieron oro, incienso y mirra. Y la tradición también con los años luego hasta le asignó nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, no da ninguno de estos detalles. Estos sabios evidentemente se basaban en la observación de astros, de las estrellas, porque cuando llegan a Jerusalén dicen: hemos visto su estrella. Pero ellos no se dedicaban solamente al estudio de los astros, sino también de las escrituras judías, las escrituras del Antiguo Testamento. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo estas personas, venidas del Oriente, tuvieron acceso a las escrituras judías, al Antiguo Testamento? Y es por causa de la deportación a Babilonia, en donde los judíos fueron dispersados por toda la zona del Medio Oriente, donde hoy queda Irak e Irán, y desde allí es que estos accedieron a los escritos de los profetas. ¿Y sobre qué textos se basan para decir que hemos visto su estrella? Y esto es acerca de la profecía del libro de Números, capítulo 24, 17, en donde dice: la estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Y ellos afirman también que vinieron a adorarlo. Lo que los movió no solo fue la curiosidad, sino también la fe, la confianza. Estos hombres creían en la venida del Mesías. Esta es la historia principal de la celebración cristiana de la Epifanía, en donde se celebra la manifestación de Dios y de Cristo como el verdadero Rey a todas las naciones del mundo, aun a aquellos que no eran judíos, como ya bien lo profetizó el profeta Isaías en Isaías 60, versículos 1 al 3. Allí leemos: levántate y resplandece, tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Su luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Aquí vemos cómo el profeta ya anuncia de que la luz de Cristo iluminará a todo el mundo y atraerá también a aquellos que no pertenecen al pueblo, cosa que vemos que sucede aquí. La irrupción de estos personajes que vienen en busca de un rey causó gran agitación, tanto en Jerusalén como en toda la región, e hizo que Herodes vaya a los sacerdotes y a los escribas a consultar dónde exactamente habría de nacer el rey. ¿Por qué Herodes va a los sacerdotes y a los escribas? Porque ellos eran los que conocían las escrituras. Los sacerdotes trabajaban básicamente en el templo, en los sacrificios, en la adoración y en la enseñanza. Y los escribas eran aquellos que se ocupaban de conservar las sagradas escrituras, de copiar los textos y también de enseñarlos al pueblo. Ellos mejor que nadie sabrían con exactitud dónde habría de nacer el Mesías. Y la profecía que hallan es la de Miqueas capítulo 5, 2, que habla de que el rey nacería en Belén, en la tierra de Judá. La profecía dice así: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un líder que pastoreará a mi pueblo Israel. Belén era una aldea muy pequeña, pequeña a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios, porque de allí saldría el rey que sería también el pastor de su pueblo. Y los sabios se van de Jerusalén hacia Belén, y en el camino vemos que aparece nuevamente la estrella que los guía hacia el lugar donde se encontraba el niño. Tanto la estrella como la palabra de Dios guiaron a estos sabios hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el versículo 11 vemos el final de esta bella historia en donde los sabios encuentran al niño, se arrodillan, lo adoran y ofrecen sus regalos. Aquí tenemos a estos poderosos del mundo ofreciendo reverencia al verdadero Dios y Señor.
Y los regalos de estos reyes tienen una simbología muy fuerte. El oro es el regalo propio para un rey. El incienso era usado por los sacerdotes en el templo para el culto. Era el regalo propio para un dios. Y la mirra se usaba para embalsamar a los cuerpos. Era regalo para un mortal. Y en el versículo 12 se nos dice que ellos, advertidos por sueños, regresaron a su tierra por otro camino, sin pasar por Jerusalén y notificar a Herodes. Con esto se demuestra el cuidado de Dios hacia su Hijo para preservarlo de la oposición que venía por parte de los reyes mundanos, como en este caso Herodes. Si este video te está gustando, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. El objetivo de este canal es ayudarte en la lectura y en la comprensión de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. La siguiente sección del capítulo 2 de Mateo trata sobre la persecución de Herodes y el cuidado de Dios hacia su hijo. Leemos lo siguiente en Mateo 2, 13 al 18. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque sucederá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indagado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que oía en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En el versículo 13 aparece nuevamente un ángel en los sueños de José, al igual que en Mateo capítulo 1 versículo 20, en donde a través del ángel Dios pidió a José que tome a María por esposa y llame a su Hijo Jesús. Los viajes que hizo la familia de Jesús no fueron determinados por simple casualidad, sino por la palabra de Dios a través de los ángeles enviados a José a través de los sueños. El primer viaje de la familia de Jesús fue desde Belén hasta Egipto, que era un viaje aproximadamente de unos 200 kilómetros, lejos de la jurisdicción de Herodes. Y allí permanecieron hasta la muerte de Herodes. Todo eso para que se cumpliera también una profecía. La profecía de Oseas 11:1. Aquí vemos que Mateo hizo un profundo estudio de las Escrituras, hallando evidencias de la vida y obra de Cristo en todas partes. El profeta Oseas hace referencia a Israel como Hijo de Dios. Mateo compara aquí a Jesús como el nuevo Israel, que fue llevado de Egipto a la tierra prometida. Pero a diferencia de Israel, que fue infiel e incumplió el pacto con Dios, Cristo es ese nuevo Israel, este nuevo hombre que viene a cumplir en lugar de todo el pueblo a la perfección todo lo que Dios esperaba de él. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y desató toda su ira sobre aquella región, la región de los alrededores de Belén y Jerusalén. Y esto muestra la crueldad de este rey. Este evento da origen al Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre en muchos países. Y aquí nuevamente el evangelista Mateo nos dice que se cumplió la profecía del profeta Jeremías, que es la que encontramos en Jeremías 31:15. En la profecía aparecen varios nombres que es necesario explicarlos. Aparece allí Ramá, que era el sitio alrededor de Jerusalén en donde fue sepultada Raquel. Y aquí también aparece Raquel. ¿Y quién era Raquel? Raquel era una de las esposas de Jacob que murió al dar a luz uno de sus hijos. El profeta Jeremías habla de que Raquel lloraba. Era una manera de lamentar la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Pero aquí se nos enseña que estas palabras del profeta Jeremías en realidad fueron una profecía acerca del llanto y del profundo dolor que sintieron aquellas madres en la zona de Belén. Y en Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23, vemos el retorno del Mesías a su tierra. Escrito está:
Después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José, en Egipto, diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Qué personajes encontramos en esta historia? El protagonista es José, y luego los personajes principales son el ángel, el niño y su madre, Herodes y Arquelao. En el versículo 19 vemos la tercera y última intervención del ángel en la vida de José a través de los sueños, en donde el enviado del Señor se acerca para decirle que es tiempo de regresar otra vez a la tierra de Israel. Y lo que vemos aquí nuevamente en las dos últimas secciones que vimos es la obediencia de José a la palabra de Dios. Así como en el capítulo 1, cuando José obedeció y tomó a María por esposa y le puso por nombre a Jesús, también aquí vemos cómo este siervo de Dios obedece. Y esta es la última referencia que hace el Evangelio de Mateo a el protector de Jesús, a José. Y en el mapa observamos que después de estar en Egipto, la familia de Jesús se fue a la zona o a la región de Nazaret. Y en el versículo 22 aprendemos que José no quería regresar a la zona de Judea porque allí estaba gobernando Arquelao. Recordamos que el territorio de Herodes el Grande, después de su muerte, fue repartida en sus hijos. Herodes Antipas gobernó la región de Galilea y Perea. El otro de los hijos de Herodes, Felipe, gobernó la región de Cesarea de Filipo. Y Herodes Arquelao gobernó a la región de Samaria, Judea e Idumea. Herodes Arquelao gobernó aquella zona por un muy breve tiempo, nada más que por 2 años, desde el año 4 después de Cristo hasta el año 6 después de Cristo, y fue destituido por el Imperio Romano justamente por causa de su tiranía y de su violencia. Como vimos en el mapa, la familia de Jesús habitó en la región de Nazaret, que era un pueblo insignificante que siquiera es mencionada en las escrituras del Antiguo Testamento. La palabra vástago o retoño en el hebreo se pronuncia Nezer, y de ahí proviene la palabra Nazaret. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces. Por eso algunos asocian esta profecía de Isaías con este texto de Mateo. Pero no hay un acuerdo entre los comentaristas sobre la cita exacta a la que refiere Mateo aquí. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Te recordamos que en la descripción del video dejamos un enlace en donde ponemos a disposición de ustedes el archivo con el cual nosotros estuvimos trabajando. Que Dios los bendiga.